La Siberia, un territorio tan vasto que parece no tener fin. Un lugar donde el mapa pierde sentido y las distancias dejan de medirse en kilómetros para medirse en días. Cuando se habla de Siberia, no estamos hablando de una región pequeña o de un rincón remoto del planeta. Estamos hablando de más de 13 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Una extensión tan grande que por sí sola ocupa casi una décima parte de toda la superficie terrestre del mundo. Más grande que Canadá, más grande que China, más grande que casi cualquier país que puedas imaginar. Se extiende desde los montes Urales, en el límite oriental de Europa, hasta el Océano Pacífico, desde las estepas del sur hasta el Océano Ártico. Es el corazón helado del norte de Asia, una inmensidad que pertenece a Rusia, pero que geográficamente parece un continente dentro de otro continente. Aquí, las ciudades están separadas por miles de kilómetros. Las carreteras pueden desaparecer durante meses bajo la nieve. Y en muchas zonas, el único camino es el río, el tren o el cielo. La sensación dominante en Siberia no es el frío, es la escala. La escala del silencio, la escala del vacío, la escala de la naturaleza intacta. Hay lugares donde puedes viajar durante horas sin cruzarte con otro ser humano, donde el horizonte es una línea interminable de bosque oscuro, donde el cielo parece más grande que en cualquier otro lugar del planeta. Se la conocía como la Vía Maris. Quien controlaba este corredor podía cobrar impuestos a todo el comercio del mundo antiguo. Por eso, este suelo ha sido conquistado y reconquistado más veces que cualquier otro lugar en la tierra. Asirios, babilonios, griegos, romanos, todos necesitaban esta llave para abrir la puerta del dominio global. Napoleón Bonaparte, al estar frente a la ciudad de Acre, dijo que la llave del Oriente estaba en esa pequeña ciudad. No es casualidad que muchas de las grandes batallas bíblicas e históricas ocurrieran en el valle de Jezreel, en el norte de Israel. La geografía dictó el destino. Y aunque los camellos se cambiaron por tanques y aviones, la lógica sigue siendo la misma. Israel es un portaaviones insumergible anclado en la intersección de mundos hostiles. Entender Siberia comienza por aceptar su magnitud, una magnitud que no se puede captar en una fotografía aérea, ni en una línea trazada en el mapa. Siberia es la experiencia de la distancia absoluta, es el lugar donde el mundo parece hacerse más grande. Y el ser humano, inevitablemente, más pequeño. Y si su tamaño ya impone respeto, su clima transforma esa inmensidad en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Si la inmensidad define a Siberia, es el clima quien le da carácter. Aquí, el frío no es simplemente una estación, es una presencia constante.
Es una fuerza que moldea el paisaje, la arquitectura, la economía y la vida misma. En algunas regiones del noreste, las temperaturas invernales pueden descender por debajo de los 50 grados bajo cero. En lugares como Oymyakon y Verkhoyansk, el termómetro ha registrado cifras que convierten el aire en una sustancia densa, casi sólida. Respirar duele. La piel expuesta puede congelarse en cuestión de minutos. El metal quema como si estuviera al rojo vivo, pero por frío. El invierno puede durar hasta 9 meses. La nieve cubre el suelo como una segunda piel del territorio. Los ríos se congelan hasta tal punto que se transforman en carreteras naturales. Camiones y vehículos atraviesan superficies que durante el verano son corrientes poderosas de agua. Pero el verdadero protagonista del paisaje siberiano es el permafrost, el suelo permanentemente congelado. En vastas áreas, la tierra permanece helada durante todo el año, incluso bajo el sol del verano. Solo una fina capa superficial se descongela brevemente durante los meses más cálidos. Esto significa que construir aquí no es sencillo. Las ciudades deben adaptarse. Los edificios se levantan sobre pilares para evitar que el calor derrita el suelo y provoque hundimientos. Las tuberías se instalan por encima de la superficie. Nada puede darse por sentado. Y sin embargo, Siberia no es solo invierno eterno. El verano llega, breve, intenso, sorprendente. Durante unas pocas semanas, las temperaturas pueden superar los 20 o incluso 30 grados en algunas zonas del sur. La nieve desaparece. Los ríos recuperan su fuerza y la tierra parece despertar de un largo sueño. La tundra florece con una explosión de colores inesperados. Los insectos invaden el aire. La vida, reprimida durante meses, surge con urgencia. Esa dualidad es parte esencial del clima siberiano. Extremos que no se equilibran, sino que se alternan. En el norte, más allá del círculo polar ártico, el invierno trae la noche polar. Días y a veces semanas, sin que el sol aparezca por encima del horizonte. Una penumbra azulada domina el paisaje. El tiempo parece diluirse. En contraste, el verano ofrece el sol de medianoche. La luz permanece. El día se extiende casi sin interrupción. El cuerpo pierde la referencia natural del descanso. El ritmo biológico se transforma. El viento también juega su papel. En las llanuras abiertas, las ráfagas pueden recorrer kilómetros sin encontrar obstáculos. Las tormentas de nieve reducen la visibilidad a pocos metros. El paisaje desaparece en cuestión de minutos. Y a pesar de todo, la vida se adapta. El frío no destruye, selecciona. Solo sobreviven quienes logran resistir. Plantas de crecimiento rápido. Animales con gruesas capas de pelaje. Comunidades humanas que aprendieron a convivir con temperaturas que en otras partes del mundo serían inhabitables. El clima no es un detalle en Siberia,
es el arquitecto invisible de todo. Define dónde se puede cultivar. Define cómo se construye. Define cuándo se viaja. Define cuánto tiempo dura el día. Incluso define la percepción que el resto del mundo tiene de esta región. Para muchos, Siberia es sinónimo de hielo perpetuo. Pero la realidad es más compleja. Es un territorio de contrastes violentos, de silencios blancos en invierno y explosiones verdes en verano, de oscuridad profunda y luz interminable. Y hoy, el clima vuelve a colocar a Siberia en el centro de una conversación global. El aumento de las temperaturas está alterando el equilibrio del permafrost. El suelo que durante milenios permaneció congelado comienza a descongelarse en algunas áreas. Infraestructuras enteras enfrentan nuevos desafíos y bajo esa tierra helada reposan enormes reservas de carbono y metano. La Siberia del frío absoluto podría convertirse en uno de los escenarios más importantes para comprender el futuro climático del planeta. Pero antes de hablar de futuro, hay algo que ya ha logrado sobrevivir a estos extremos durante siglos. En medio de este frío implacable, de estos veranos breves y de este suelo congelado, existe una naturaleza poderosa, resistente y silenciosa. Bosques interminables, ríos monumentales, criaturas que parecen salidas de otra era. Porque si el clima es el arquitecto, la naturaleza es la obra, y es precisamente en esa naturaleza salvaje donde late el verdadero corazón de Siberia. Si el clima es el arquitecto invisible de Siberia, la naturaleza es su manifestación más imponente. Aquí se extiende uno de los ecosistemas más vastos del planeta, la taiga. Un océano de árboles que cubre millones de kilómetros cuadrados. El bosque boreal más grande de la Tierra. Desde el oeste hasta el este, interminables coníferas dominan el paisaje. Pinos, abetos y alerces se alzan como columnas oscuras bajo cielos infinitos. Durante el invierno, el bosque se convierte en una catedral blanca. En verano, en cambio, respira con intensidad, vibrando con insectos, aves y pequeños mamíferos que emergen tras meses de silencio. Pero más al norte, cuando los árboles ya no pueden resistir el frío extremo ni el suelo congelado, aparece la tundra, una extensión abierta, casi minimalista. Musgos, líquenes, arbustos bajos. Un territorio aparentemente frágil, pero extraordinariamente resistente. En la tundra no hay refugio contra el viento, no hay sombra, solo una línea horizontal que separa la tierra del cielo, y aún así, la vida encuentra su lugar. Renos migran en grandes grupos a través de estas planicies. Zorros árticos cambian el color de su pelaje según la estación. Aves viajan miles de kilómetros cada año para reproducirse en estos veranos breves pero fértiles. Y en lo profundo de la taiga, entre sombras densas y silencios espesos, habita uno de los felinos más raros del planeta, el tigre siberiano. Más grande que cualquier otro tigre. Adaptado al frío, fantasma del bosque. También viven aquí osos pardos que acumulan grasa durante el verano para resistir el invierno.
lobos que recorren territorios inmensos en busca de presas, linces que se mueven casi invisibles entre los árboles. Los ríos de Siberia son igualmente monumentales. El Lena, el Yenisei, el Obi, corrientes colosales que atraviesan el territorio de sur a norte, desembocando en el océano Ártico. En invierno se congelan por completo. En primavera, el deshielo provoca inundaciones espectaculares que transforman el paisaje en un laberinto de agua. Y en el sur, como una joya incrustada en la inmensidad, se encuentra el lago Baikal, el lago más profundo del mundo, el más antiguo, uno de los más claros. Contiene aproximadamente una quinta parte del agua dulce no congelada del planeta. Sus aguas son tan transparentes que en invierno, cuando se congelan, el hielo permite ver varios metros hacia el interior. Bajo su superficie viven especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. La naturaleza siberiana no es exuberante en el sentido tropical. No es una selva densa ni una explosión constante de biodiversidad visible. Es diferente. Es una naturaleza que se expresa en la escala, en la resistencia, en el silencio. Aquí, los incendios forestales forman parte del ciclo natural. El fuego, lejos de ser siempre una catástrofe, permite que el bosque se renueve. Las semillas de algunas especies solo germinan después de la exposición al calor extremo. La vida en Siberia no compite por abundancia, compite por supervivencia. Cada adaptación cuenta, cada estación redefine el equilibrio. Cada especie ocupa un lugar preciso dentro de un sistema que parece frágil, pero que ha resistido milenios de extremos climáticos. Sin embargo, este equilibrio está cambiando. El deshielo del permafrost altera ecosistemas enteros. Las migraciones se modifican. Los incendios se intensifican en algunas regiones. La taiga, sí que durante siglos fue símbolo de estabilidad natural, enfrenta nuevas presiones. Y aún así, cuando uno observa una extensión interminable de bosque desde el aire, cuando ve cómo el sol se refleja en el hielo del Baikal, o cómo una manada de renos cruza la tundra bajo el cielo ártico, es imposible no sentir que Siberia sigue siendo uno de los últimos grandes territorios verdaderamente salvajes del planeta. Un lugar donde la naturaleza aún dicta las reglas. Pero no todo en esta tierra pertenece únicamente al reino animal y vegetal. En el norte, los nenets continúan desplazándose con sus rebaños de renos a través de la tundra. Sus viviendas tradicionales, conocidas como chum, pueden desmontarse y trasladarse con rapidez. Desde hace miles de años, seres humanos también han aprendido a vivir aquí, a moverse con las estaciones, a interpretar el viento, el hielo y el bosque, porque en medio de esta inmensidad natural, existen culturas que lograron hacer de Siberia su hogar. Mucho antes de que los mapas la dibujaran como una extensión rusa interminable, Siberia ya tenía habitantes, pueblos que aprendieron a leer el viento, a escuchar el hielo, a convivir con el frío como parte natural de la existencia. A lo largo de miles de años, diversas comunidades indígenas se establecieron en estas tierras extremas: evenki, yakutos, nenets, buriatos y muchos otros grupos desarrollaron formas de vida profundamente conectadas con el entorno. Está pensado para el movimiento, para la adaptación. En otras regiones, la pesca en ríos congelados, la caza estacional y el pastoreo
marcaron el ritmo de la vida. No se trataba de dominar la naturaleza, sino de entenderla. El chamanismo tuvo un papel central en muchas de estas culturas, no como superstición, sino como una forma de interpretar el mundo. El bosque, los animales, el cielo y el fuego no eran recursos, eran entidades con significado espiritual. Con la expansión del Imperio ruso hacia el este, a partir del siglo XVII, estos pueblos comenzaron a experimentar transformaciones profundas. Nuevas estructuras políticas, nuevas religiones, nuevas dinámicas económicas. Más tarde, durante el periodo soviético, muchos fueron integrados en modelos colectivos que alteraron sus tradiciones. Sin embargo, la identidad no desapareció. Hoy, aunque gran parte de la población siberiana vive en ciudades modernas, aún existen comunidades que preservan lenguas, rituales y modos de vida ancestrales. Entre la modernidad y la tradición, Siberia no es solo un territorio geográfico, es también un mosaico cultural, un espacio donde el pasado no se extinguió, sino que aprendió a coexistir. Y fue precisamente la expansión hacia estas tierras lo que cambió para siempre el destino de la región, porque Siberia no solo fue hogar, también fue frontera. Y durante siglos, fue símbolo de conquista y exilio. Durante siglos, Siberia fue vista como el límite del mundo conocido. En el siglo XVII, el Imperio ruso comenzó su expansión hacia el este, cruzando los montes Urales y adentrándose en territorios inmensos, poco cartografiados y difíciles de dominar. Lo que comenzó como una búsqueda de pieles y rutas comerciales, pronto se convirtió en una expansión territorial sin precedentes. Cazadores, comerciantes y cosacos avanzaron por ríos helados y bosques interminables. Fundaron asentamientos que, con el tiempo, se transformarían en ciudades. La conquista no fue inmediata ni sencilla. Fue lenta, estratégica, marcada por acuerdos, conflictos y adaptación constante al entorno extremo. Con el paso del tiempo, Siberia dejó de ser solo frontera y se convirtió también en destino forzado. Durante el periodo imperial y, más tarde, bajo el régimen soviético, la región fue utilizada como lugar de exilio, lejos del centro político, lejos del poder, lejos de todo. Intelectuales, opositores políticos y prisioneros fueron enviados a estas tierras remotas. En el siglo XX, el sistema de campos de trabajo, conocidos como Gulag, marcó profundamente la memoria histórica de la región. Miles de personas trabajaron en condiciones extremas, construyendo carreteras, vías férreas y explotaciones mineras en uno de los entornos más hostiles del planeta. Pero incluso en medio del sufrimiento, Siberia continuó creciendo. Ciudades industriales surgieron, infraestructuras estratégicas fueron construidas. El ferrocarril transiberiano consolidó la conexión entre Moscú y el Océano Pacífico, integrando definitivamente la región al resto del país. Siberia dejó de ser solamente periferia, se convirtió en parte esencial del proyecto nacional ruso. Hoy, su historia es una mezcla de resistencia, expansión y memoria. Una tierra que fue vista como castigo, terminó siendo pieza clave en la construcción de una potencia. Y bajo ese suelo congelado, más allá de su pasado de exilio y conquista, se esconden riquezas que cambiarían su importancia para el mundo moderno. Porque Siberia no solo es historia, también es poder. Bajo el hielo, bajo los bosques interminables y bajo el suelo congelado del permafrost, Siberia guarda uno de los mayores tesoros naturales del planeta, gas natural.
petróleo, carbón, oro, diamantes, níquel. Durante el siglo XX, estas riquezas transformaron la percepción de la región. Lo que antes era visto como una tierra lejana e inhóspita, comenzó a convertirse en un pilar fundamental de la economía rusa. En el oeste de Siberia se encuentran algunos de los yacimientos de gas y petróleo más grandes del mundo. Oleoductos y gasoductos atraviesan miles de kilómetros de territorio para conectar estos recursos con Europa y Asia. La energía que calienta hogares a miles de kilómetros de distancia muchas veces nace aquí, en medio de temperaturas extremas. Las ciudades industriales crecieron alrededor de estos recursos. Surgieron centros urbanos donde antes solo había tundra o taiga. Sí, la minería también desempeña un papel central. Siberia es responsable de una parte significativa de la producción mundial de ciertos metales estratégicos. Pero extraer riqueza en Siberia no es simple. Las condiciones climáticas encarecen cada proyecto. El suelo congelado dificulta la construcción. Las distancias aumentan los costos logísticos. Cada carretera, cada tubería, cada instalación industrial requiere planificación cuidadosa frente a un entorno que nunca deja de imponer desafíos. Y en el siglo XXI, estas riquezas adquirieron un nuevo significado. En un mundo que debate seguridad energética, transición ecológica y geopolítica, Siberia ocupa una posición clave. Sus recursos influyen en mercados globales. Sus rutas árticas, cada vez más accesibles por el deshielo estacional, abren nuevas posibilidades comerciales entre Europa y Asia. La región dejó de ser únicamente un territorio remoto. Se convirtió en un actor estratégico silencioso. Sin embargo, esta abundancia también plantea preguntas. ¿Cómo equilibrar explotación y preservación? ¿Cómo desarrollar sin destruir ecosistemas frágiles? ¿Cómo sostener ciudades enteras en un suelo que comienza a descongelarse? Siberia representa poder económico, pero también representa fragilidad ambiental. Y mientras el mundo observa sus recursos, algo más profundo está ocurriendo en esta tierra inmensa. Porque el futuro de Siberia no depende solo de lo que yace bajo su suelo, sino de lo que está cambiando sobre él. Hoy, Siberia ya no es solo sinónimo de frío, distancia o recursos naturales. Es un territorio en transformación. El cambio climático, que durante décadas fue una discusión abstracta en muchas partes del mundo, aquí tiene consecuencias visibles. El permafrost, ese suelo congelado que sostuvo ciudades, da carreteras y tuberías durante siglos, comienza a descongelarse en algunas regiones. Edificios se inclinan, infraestructuras necesitan refuerzos constantes. El paisaje, aparentemente inmóvil, revela que también puede cambiar. Los incendios forestales se han vuelto más intensos en ciertos veranos. Las temperaturas medias muestran variaciones que alteran ecosistemas delicados. Es un proceso lento, pero perceptible. Al mismo tiempo, el deshielo parcial del Ártico abre nuevas rutas marítimas. La llamada Ruta del Mar del Norte podría reducir distancias comerciales entre Europa y Asia. Puertos que antes permanecían aislados ahora adquieren relevancia estratégica. Siberia vuelve a estar en el centro de un nuevo capítulo global. Las ciudades modernas continúan creciendo. Universidades, centros científicos e industrias tecnológicas buscan adaptarse a un entorno cambiante. La región ya no es únicamente extractiva, también participa en investigaciones sobre clima, energía y sostenibilidad. Sin embargo, el contraste sigue siendo evidente.
megaciudades conectadas por Internet de alta velocidad conviven con comunidades que mantienen modos de vida tradicionales. Oleoductos cruzan territorios donde renos aún migran siguiendo rutas ancestrales. El pasado y el futuro comparten el mismo espacio. Siberia nunca fue estática, siempre fue adaptación. Primero al frío extremo, luego a la expansión imperial, después a la industrialización y ahora al desafío climático. Lo que ocurra aquí tendrá repercusiones mucho más allá de sus fronteras, porque en esta inmensidad silenciosa se concentra una parte esencial del equilibrio ambiental y energético del planeta. Siberia no es simplemente un lugar remoto en el mapa, es una de las últimas grandes fronteras naturales de la Tierra, y un territorio donde la escala sigue imponiendo respeto. Donde la naturaleza aún dicta condiciones, y donde el futuro se escribe, lentamente, bajo un cielo inmenso, una tierra que parece infinita, pero que, como el resto del mundo, también enfrenta sus propios límites.